5 nos dice el versículo 1, la parte que hicieron Ageo y Zacarías el profeta, y es precisamente comunicar al pueblo de los judíos, ¿verdad? Y los que estaban allí en Jerusalén, los mensajes que habían recibido de parte de su Señor, el Dios de Israel. Lo que está en amarillo es el versículo 2, 3, 4 y 12 y algunos siguientes de lo que hay en Ageo. En Zacarías 1:1 dice lo mismo que el otro, que mensajes que ellos comunicaron cuando ellos ya estaban. ¿Qué había pasado durante este tiempo cuando vino la oposición? Bueno, dice que el Señor habla a Ageo y le da el siguiente mensaje. Y esto es lo que dijo el Señor, ese Señor todopoderoso. Constantemente se nos repite y constantemente lo repetimos, el Señor todopoderoso. Y lo es. Lo cierto es que la dimensión a veces de la mente humana no alcanza a entender. Y esto sin duda se discierne por fe. Bueno, a través de este profeta, esta gente dice que todavía no es tiempo de reconstruir mi templo. Había venido la oposición y entonces ellos dijeron, creo que entonces, pues al haber oposición, no es tiempo. Y entonces le hace una pregunta al pueblo, ¿y acaso, sí, para ustedes, si es tiempo de vivir en casas lujosas? Ellos se habían dedicado a construir, a dejar sus casas, algunos muy lujosas, pero simplemente el templo se había quedado, la reconstrucción, ahí. Creo que a veces nos pasa eso, nos dedicamos más a lo nuestro por las cuestiones de la oposición y las situaciones, y nos olvidamos de lo que tiene que ver con el templo. Y cuando yo hablo del templo, hablo de nuestra persona, de cada uno de nosotros. ¿Y por qué no también a lo mejor lo que tiene que ver con el lugar donde a veces nos reunimos? Y entonces sigue diciendo, mientras que mi templo está en ruinas. Versículo 12, voy a usar casi hoy todo el tiempo la versión Dios habla hoy. Zorobabel, Josué y el resto de la gente sintieron miedo, temor de parte de Dios cuando oyeron lo que el Señor les decía. El Señor había puesto todo y ellos habían venido con mucho gozo, con mucha... Recuerdo que, consejo que se le dan a muchos pastores, que el primer año va a ser de popularidad hasta cierto punto. Qué bárbaro cómo predica, qué bárbaro cómo sabe, qué bárbaro. El segundo, pues creo que ya no es tan bueno como pensamos. Como que no. Y el tercero para adelante, pues no, yo creo que tiene más fallas que aciertos en la mayoría de muchos lugares, especialmente aquellos pastores que normalmente, pues a veces tenían que cambiar de iglesia. Versículo 13, perdón. El Señor dice, yo, el Señor, lo afirmo, yo estoy con ustedes. Ellos pensaron que Dios ya no estaba, que Dios no estaba interesado, que Dios había cambiado. Y el Señor a través de estos dos profetas los va a animar y a exhortar. Yo estoy con ustedes. Y es lo que el Señor nos dice hasta hoy, ¿no? A veces el Señor yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Pero de repente el mundo se nos... Ay, creo que ya no hay nadie, ¿no? Me quedé solo. De esta manera,
De esta manera animó, ¿quién? El Señor, a Zorobabel, ¿sí? Este príncipe, a Josué, el príncipe también de los sacerdotes, el principal, y de todo el resto de las demás gentes. Y comenzó entonces el 24, dice, del sexto mes del año segundo del reinado de Darío. Ya no está Ciro, ahora está Darío, como vimos el último versículo. Y empezaron a reconstruir el templo de su Dios, el Señor Todopoderoso. Y otra vez, nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Todo lo puede. Todopoderoso, aunque a veces no lo creamos. Y tampoco lo vivamos. Porque a veces no pensamos que Él es Dios todopoderoso para hacer las cosas y empezamos a empujar para que sucedan. Y ahí es donde podemos llegar a equivocarnos. Empezamos a hacer que las cosas se hagan, no como Él quiere, sino como a nosotros nos conviene o queremos. Siguiente, por favor. Versículo 2, vuelvo a Esdras 5. Bueno, y entonces Zorobabel, decía este príncipe, y Josué, el principal de los sacerdotes, se pusieron a trabajar. Sí, de nuevo. Habían detenido la obra ya. ¿Sí? En esta reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Prácticamente casi 4 años después, ellos comienzan otra vez. Se quedaron solamente con el gozo del principio y del puro altar del holocausto. Y los profetas de Dios estaban con ellos para ayudarlos. ¿Cómo? Con eso, comunicándoles lo que Dios decía. Es interesante cuando pueden leer todo Ageo y Zacarías, todo aquello que va. De hecho, Zacarías nos lleva hasta los últimos tiempos, hasta los tiempos en que el Rey de Reyes y Señor de Señores vendrá a reinar en esta tierra. Bueno, pero Tannai, sí, que era el gobernador de la provincia al oeste, dice, del Éufrates, y Setar Bosnai, y todos aquellos que le acompañaban, fueron a decirles, ¿sí? Ya no estaban también los de al principio. ¿Quiénes les han dado órdenes de reconstruir este templo? Podríamos pensar que ellos llevan como principio la oposición, pero por eso es interesante que podamos leer el contexto para ver qué estaba pasando. Y además, no tan solo eso, sino que lo están recubriendo de madera. O sea, están haciendo una obra monumental para el tiempo. Y entonces preguntan quiénes son las personas, ¿sí?, que están encargadas de la construcción de este edificio. ¿Quiénes son los responsables? ¿Eres cristiano? Bueno, pues bueno, simpatizo, bueno, pero me gusta, bueno, pero ¿eres pastor? Pues bueno, todo depende de la circunstancia a veces. Siguiente, versículo 5. Sin embargo, Dios protegía a los dirigentes judíos. Dios estaba ahí protegiéndolos. Así que no les impidieron continuar hasta que se enviara un informe a Darío, a este rey, y que recibieran respuesta. Pero los dejaron continuar la obra. No hubo oposición. Siguió. Y ahí están los profetas otra vez, actuando de parte de Dios y dando. Porque a veces es más difícil. Es más difícil que le creamos a Dios que le creamos a los hombres. Pero sin duda Dios también se sirve de hombres que predican
que predican su mensaje, su palabra. Como hay algunos que predican su propia palabra. Bueno, y entonces se escribe una carta y se menciona que aquí hay una copia de este hombre Tannai y de todos sus compañeros y los demás que enviaron al rey Darío. ¿Qué decía esta carta? Bueno, en amarillo, fondo, tenemos: deseando a su majestad salud y bienestar. Le hacemos saber que hemos visitado la región de Judá y el templo del gran Dios, el cual está siendo reconstruido con grandes piedras labradas. Ahora están recubriendo de tablas las paredes, pues trabajan a prisa y la obra avanza rápidamente. Había cambiado la actitud. Otra vez como un hombre. Todos preguntamos a los dirigentes judíos quién les había dado órdenes de reconstruir el templo y cómo se llamaban las personas que los dirigían, para poder anotar sus nombres y comunicarlos a su majestad. Vamos a ir viendo las intenciones, y que las intenciones ya no son, el Señor está ayudando. Simplemente ellos están preguntando. En tan poco tiempo había cambiado todo. ¿Qué respondieron ellos? Siguiente, por favor, versículo 11. Dice que entonces ellos respondieron que adoraron al Dios de los cielos y de la tierra, y que esta reconstrucción, ¿sí?, que están haciendo en el templo, ya hace muchos años que había sido totalmente construida por un gran rey de Israel. Dijeron también que su antepasado, ¿verdad?, sus antepasados, ellos irritaron a Dios, a este Dios de los cielos, y que entonces los había entregado en poder de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que era de los caldeos. Sí, Dios había decidido, como ya lo pudimos ver, y que fue quien destruyó aquel templo y los desterró a Babilonia. Este es el gran templo de Salomón, ese gran templo que se destruyó, que Dios decidió destruirlo y irse de ahí, de su presencia. Bueno, dice que más tarde, ¿qué pasó? Versículo 13, siguiente. Más tarde Ciro, ¿sí?, en su primer año como rey de Babilonia, ordenó que el templo de Dios fuera reconstruido. También nos dijeron que el rey Ciro sacó del templo de Babilonia utensilios de oro y plata que Nabucodonosor había tomado del templo de Dios de Jerusalén y llevado al templo de Babilonia, y que se los había entregado a un tal Sesbazar. Se piensa que también puede ser en un momento dado, algunos, era este mismo que había empezado la reconstrucción y que había venido como príncipe de los sacerdotes, este nieto del rey Joaquín. No más que el nombre que ahora tenía era su nombre babilónico. Bueno, se lo entregaron a Sesbazar, al cual, si ustedes recuerdan, se hizo un inventario y se le entregó pieza por pieza y se anotó lo que se le entregaba, el cual había nombrado gobernador. Ciro ordenó a Sesbazar que recogiera aquellos utensilios y los devolviera al templo de Jerusalén y reconstruyera en el mismo sitio el templo de Dios.
Como ven, son puntuales. Como ya pudimos meditar, reflexionar, vimos que así sucedió. Siguiente, por favor. Dice el versículo 16 que fue entonces cuando Sesbazar llegó y echó los cimientos del templo, que por cierto ahí se quedó, el templo de Dios en Jerusalén. Debe entonces, ¿sí? Desde entonces, se está reconstruyendo, pero no ha sido terminado todavía. Perdón, porque eran 17 años lo que había pasado. Me confundí ahorita con otra fecha. 17 años habían pasado de esto, del tiempo que comenzó y el tiempo que ahora se empezaba la reconstrucción. Ahora pues, si le parece a su majestad, pedimos que busque en los archivos reales de Babilonia y se averigüe si es cierto que el rey Ciro ordenó reconstruir el templo de Dios en Jerusalén y que se nos comunique la decisión de su majestad sobre este asunto. Ellos simplemente quieren hacer parte de su trabajo, parte de su responsabilidad. Y ahí finaliza el capítulo 5. Capítulo 6, siguiente. Dice que entonces el rey Darío mandó buscar en todos estos archivos donde se guardaban estos documentos de valor en Babilonia. ¿Sí? Y en el palacio de Ecbatana, que está en la provincia de Media, se encontró un libro en el que constaba la siguiente memoria. Vamos a leer alternadamente desde capítulo 6, versículos 3 al 5. Esdras 6, 3 al 5. Espero que lo tengan ya. Esdras 3, inicio, ustedes y terminamos juntos. Amén. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron, ay, ya me equivoqué, perdón, ando un poquito, me fui a Esther. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Les toca 4. Estoy en el 6, ¿verdad? Perdón, sigo igual de norteado. Y a veces todavía preguntan que si todavía nos ponemos nerviosos. Ahora sí, en el año primero, del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuera la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificio y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura. Y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Juntos, y también los utensilios de oro y de plata, casa de Dios, los cuales Nabucodonosor, con el templo que estaba en Jerusalén,
los pasó a Babilonia, sean devueltos y vaya a su lugar, sean puestos en la casa de Dios. Exactamente. ¿Por qué la importancia? ¿Por qué la importancia de lo que decía la Escritura cuando pudimos ver este decreto? De no tan solo haberlo publicado de voz, sino que la Escritura hizo hincapié de que se escribió. ¿Por qué escribir? ¿Por qué dejar anotado? Por estas cosas tan importantes. Porque a veces hay cosas tan importantes que no las anotamos, no las dejamos. Creo que algo que nos lleva, por ejemplo, a algunos a meditar en eso es algunos que no han hecho testamento. Y unos porque dicen, hay que se las arreglen. Y dos, piensan que van a vivir muchos años, o tres, ¿verdad? A veces hay esa responsabilidad y entonces todo está perfectamente definido. Bueno, aquí se escribió. Y prácticamente 17, 18, 19 años después se requiere. Y este documento estaba allí. Y entonces el rey Darío giró la siguiente orden a Tadnai, este gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y a Setar Boznai, y a toda la gente que venía con ellos, que habían escrito, los funcionarios de esa misma provincia. ¿Cuál fue la primera orden? Retírense. Retírense de Jerusalén. Ahorita vamos a ver la importancia que tiene de lo que se está viendo, ¿verdad? El que Dios siempre tiene autoridades puestas y que hay consecuencia cuando no se pueden, cuando no se cumplen. Las hay. Alguien decía de las leyes físicas, ¿que no cree? Me decía, bueno, pues, le decía, si no crees, aviéntate del tercer piso. Al cabo tú no crees en las leyes. No te va a pasar nada. Las leyes espirituales tienen mayor presencia, mayor poder que las leyes naturales. Son importantes para nosotros como humanos, como cuerpo, pero también en lo espiritual. Bueno, siguiente por favor, versículo 7. Y dejen que el gobernador de los judíos y sus dirigentes se carguen de reconstruir en su sitio el templo de Dios. Primero quiero que se retiren y que no tengan ya nada que ver. Segundo, déjenlos totalmente. Además de eso, estas son mis órdenes. En cuanto a la manera de ayudarlos, ¿sí?, a estos dirigentes judíos para que se reconstruyan el templo de Dios, no tan solo ha dado la orden, sino también va a buscar la manera de apoyarlos. ¿Quién es el que mueve todo esto? Qué bueno que lo sabemos. Que con los impuestos que el Tesoro Real recibe de la provincia del oeste del río Éufrates, o sea, de ellos, se pague también puntualmente los gastos. ¿Para qué? Para que la obra no se detenga. Siempre hay. ¿Quién? Yo siempre he dicho que es fácil construir, porque Dios es el que se encarga de poner la gente para ambas cosas. Cuando es Dios el que así lo desea, y que diariamente y sin faltar
¿sí?, se entregue a los sacerdotes de Jerusalén, ¿sí?, según sus indicaciones. ¿Por qué los sacerdotes? Bueno, porque todo aquello que tiene que ver con lo necesario de todo tipo de animales, de todo tipo de cosas, ellos conocen y saben cuáles son y qué se debe hacer. ¿Para qué? Siguiente, para que ofrezcan al Dios de los cielos sacrificios agradables. Además rueguen también por la vida del rey y de sus hijos. Que este Dios también nos bendiga. Además ordeno que si alguien desobedece esta orden, se arranque una viga de su propia casa y sea empalmado en ella. O sea, en pocas palabras, se ha colgado en ella, dice la versión 60, se ha ahorcado en ese lugar y que su casa sea convertida en un montón de escombros. Hay una consecuencia. Ha venido de parte de Dios al rey, del rey al príncipe de los judíos, y de ahí ellos también, cada uno, los sacerdotes en lo suyo, los levitas en lo suyo, y todos haciendo lo que es su parte. Versículo 12. Y que el Dios que escogió a Jerusalén como residencia de su nombre, destruya a cualquier rey o nación que se atreva a causar dificultad o perjuicio al templo del Señor, que está en Jerusalén. Les iba a decir amén, pero no les digo amén, porque pudiera ser que no estén de acuerdo. Pero aunque no estén de acuerdo, la Escritura dice eso. No más que hay que leerlo un poquito y más adelante. ¿Sí? Yo, Darío, he dado esta orden. Cúmplanla al pie de la letra. Ya pudimos ver en el caso del primer rey de Israel que él tomó un oficio que no le correspondía, y creo que por ahí lo van a ver, ya no me recuerdo bien, que era la parte del sacrificio, y que tomó funciones que no le correspondían, y que eso acabó con la muerte. Estamos casi terminando. Siguiente, por favor. Bueno, continúa entonces toda la reconstrucción y se llega al final de todas estas obras. Solamente el templo, recuerden que se había construido primero el altar, ahora es el templo, solamente el templo. Ya veremos en los siguientes estudios lo que tiene que ver con el muro y con algunas cosas. Entonces, Tatnai y sus compañeros cumplieron, ¿qué?, al pie de la letra, la orden dada por el rey Darío. Así sea. ¿Qué pasa cuando no cumplimos la palabra de Dios? La conocemos y la sabemos. Sabemos que hay una consecuencia, tarde o temprano. Sí es cierto que la misericordia de Dios es para siempre, pero en cuanto a que su mano está dispuesta a salvar, pero el que ya conoce su salvación y pisotea la sangre de Cristo, ¿qué más se puede hacer? Dice Hebreos. Así, de esta manera los judíos, dice, pudieron continuar los trabajos de reconstrucción de acuerdo con lo dicho por los profetas Ageo
y Zacarías. Es interesante, Zacarías, como en un momento dado, dice, los cuernos simplemente ya están derribados, están acabados. Soy yo, ya no hay oposición. Entonces la reconstrucción se terminó. Ay, qué maravilloso es cuando se termina un trabajo, una obra. Y así decíamos que qué maravilloso sea algún día cuando este templo se reconstruya para honra y gloria de Dios. Y podamos decir y escuchar, entra, siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Porque nosotros solamente hicimos lo que teníamos que hacer. No hicimos nada más extraordinario. Bueno, y entonces la reconstrucción se terminó, conforme a todo lo ordenado por Dios de Israel. Fue Dios en ese orden. Y según las órdenes de Ciro, sigue Darío y Artajerjes, que este va a ser Asuero, que por ahí también lo vamos a tener. Hay varios Artajerjes, pero este va a ser Asuero, que por ahí va a estar intercalado. Reyes de Persia. El templo quedó terminado el día 3 del mes de Adar, el año sexto del gobierno de Darío. ¿En qué año comenzó? Del rey Darío toda esta orden y reconstrucción. Ahí se las dejo de tarea. Si no, vuélvanlo a ver. ¿Qué pasó? Siguiente, por favor, versículo 16. Pues que entonces todos los israelitas, todos los sacerdotes, todos los levitas y los demás, ¿sí?, que estuvieron desterrados, celebraron con alegría la dedicación del templo de Dios. Decía, esta fue una segunda dedicación, pero ya ahora de todo el templo. ¿Qué pasó en aquella ocasión? Bueno, ofrecieron holocaustos, ofrecieron, ¿sí?, como ofrenda por el pecado de todo Israel. Otra vez, como siempre, ¿verdad? Primero nos ofrecemos en holocausto y el Cristo se ha ofrecido, Él también como aquel por nuestros pecados, pero hoy nosotros no venimos, no estamos delante de Dios como dignos, sabemos, nos conocemos nuestra naturaleza y entonces entramos siempre pidiéndole a Dios que perdone nuestras faltas, como nuestra hermana mencionaba al principio. Luego pusieron a los sacerdotes en su turno. Fue maravilloso, otra vez, cada uno en su lugar, cómo iban a actuar. Y los levitas en sus puestos para el para el culto de Dios en Jerusalén, conforme a lo que está escrito en el libro de Moisés. Y es amplio en cuanto a los sacerdotes, es amplio en cuanto a los levitas, pero es muy interesante cosas que por ahí se dan. Solamente puse un poquito de una cita de lo que tiene que ver con números en cuanto a los levitas. Pero hay más de los levitas, ¿sí? Los que volvieron del destierro celebraron además la Pascua. Qué importante es que nosotros celebremos la Pascua, porque hoy Cristo es nuestra Pascua. Qué maravilloso es cuando podemos tomar la cena del Señor. Y ya en estos días pronto la vamos a tomar. Qué triste es ver que alguien desprecia, no agradece, porque eso sería simplemente desechar la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque estoy mal. ¿Y eso qué impide? Éxodo 12 nos habla de cómo
era todo el aspecto de la Pascua. Y Primera de Corintios habla del aspecto que el Señor deja como parte de una institución y de la importancia que tiene que celebremos también nosotros la Pascua. Y hablando de celebraciones, siguiente por favor y última, todos los israelitas que volvieron del destierro participaron en la comida de la Pascua. Recuerden que era por familias y cómo había que comerse, junto con todos aquellos que se habían apartado de la corrupción de las naciones paganas. Todos aquellos celebraron, se unieron a ellos en el culto al Señor, Dios de Israel. Y entonces durante 7 días celebraron. A mí me gustaría algún día que celebráramos 3 días completos, todos los 3 días aquí, desde temprano hasta... Bueno, los pensionados van a decir amén, ¿verdad? Y los que no van a tener que ir a la escuela también dirían amén, pero escogeríamos vacaciones. Pero los que trabajan 7 días, si a veces nos cuesta a muchos estar 1 hora, 2 horas con los hermanos, celebrando, comiendo, disfrutando. Ellos van a vivir de fiesta en fiesta. Los días de reposo, las fiestas, 7 días, 15 días. Prácticamente dice uno, ay caray, qué bueno que ahora ya aprobaron ya lo de 30 días de aguinaldo parece, ¿verdad? Pero decía, bueno, y más días de vacaciones, pero 7 días, 3 días de fiesta. Yo no sabía en la que me metía cuando me fui a Maranata, pastor. Todos los domingos llego a las 11:30 a mi casa. Y ni cómo me venga yo desde allá. 11:30 de la noche. 11 de la noche. Bueno, cuando se nos hace temprano, 10:30, 10. Pero todos tienen compromiso. Es más, creo que a veces hasta en los aniversarios, de repente alguien tiene trabajo, tiene cosas que hacer. Y entonces pues ya me tengo que ir. Bueno, celebraron 7 días con alegría la fiesta de los panes sin levadura, pues el Señor los había llevado de alegría, los había llenado de alegría, al hacer que el rey de Persia los favoreciera y ayudara en la reconstrucción del templo de Dios, el Dios de Israel. Y ponía algo que es bien, bien cierto, pero que decía, podemos oír, pero a veces no entendemos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitad los hermanos juntos en armonía. Sí es cierto, hay con algunos que se restringe. Concretamente Corintios nos habla que con algunos con los tales ni los saludes. ¿Quién quita y así se vuelvan al Señor? Y yo sí lo aplico. Después de mucho y mucho y mucho. Y espero que también un día el Señor, si lo hago, me lo aplique también. Porque como dice el Señor, con la vara que mides, serás medido. No juzgues para que no seáis juzgados. Amén. Uy, está grave. Qué bueno, pastor, que ya sigue usted. Muy bien, gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios. Y también estaremos dando final a nuestro servicio.
Padre, muchas gracias. Muchas gracias porque sin duda tu palabra sigue instruyéndonos y a veces nos recuerda, Señor, a través de estas palabras, de esta escritura, lo importante que es tantas y tantas cosas en nuestra vida. Tantas y tantas cosas, Señor, que a veces obviamos o simplemente no nos interesan. Pero te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, porque queremos agradarte en todas las cosas. Gracias, Señor, por mis hermanos, por mis hermanas. Gracias, Señor, por cada uno de tu pueblo, del cual, Señor, hoy somos templo de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, en esta reconstrucción que tú estás haciendo, para que podamos llegar a esta estatura de varón perfecto. Gracias, Padre. Entre tanto, que la bendición tuya, Padre Celestial, que la bendición de tu Hijo, nuestro precioso Salvador, Jesucristo, y la compañía, Señor, y ese poder de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros hoy y siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, si Dios permite, el domingo. Se ven y nos vemos con otros.